Nuevamente, buenas noches a todos los participantes, todos los presentes. Vamos a dar inicio con lo que es la charla informativa, el webinar acerca del curso, ¿no? Que está próximo a iniciar, que es acerca del estudio de selectividad y coordinación de protecciones eléctricas en baja tensión. Entonces, por favor, me confirman si se escucha bien y se puede ver la diapositiva. Nuevamente les pido eso, por favor. Sí, escucho, te agradezco. Por favor, ya me estoy conectando nuevamente para dar inicio. He tenido problemas con la conexión.
Bueno, buenas noches nuevamente. Tengo aquí algunos problemas de conexión. Me encuentro de viaje. Voy a pedir un poco de paciencia si se entrecorta tal vez el audio o la imagen. De todas formas, pueden abrir el micrófono en cualquier momento para interrumpir la presentación y poder hacer sus consultas, ¿no? Referente a lo que es este tema, el curso, ¿no? Que vamos a lanzar la siguiente semana. Vamos a dar inicio con la presentación de las diapositivas. Y como les digo, esta es una charla informativa de todo lo que abarca, ¿no? El concepto de selectividad y coordinación de las protecciones, netamente lo que es baja tensión. Entonces, damos inicio con el webinar informativo. Este sería nuestra cuarta edición, ¿no? Anteriormente hemos tenido tres versiones en la cual sí ha sido muy beneficioso desde la parte de darles los lineamientos o conceptos acerca de este estudio que se realiza en los proyectos o en los diseños, ¿no? Los requerimientos que se quiere y también para poder nutrir la información que debería abarcar este curso, ¿no? Por ende, es lo que se ha tomado en cuenta el manejo o el uso de tres softwares que vamos a manejar, ¿no? Eso se los va a comentar, bueno, los voy a comentar más adelante. Bueno, me presento, mi nombre es Harold Torres, tengo la profesión de ingeniero eléctrico, egresado de la Universidad de Mayor de San Simón, Cochabamba, ¿no? El país de Bolivia. Entonces, la trayectoria que tengo es precisamente en lo que son diseños eléctricos, en lo que son industrias, sobre todo en la parte de petróleo y gas, es donde me he ido desenvolviendo desde un inicio como ingeniero de diseño eléctrico, realizando eh, diagramas unifilares, circuitos de control y poco a poco pues he ido abarcando otros temas en los cuales ya tenía que ver con lo que son las protecciones eléctricas y es ahí donde con el paso de los años he ido adquiriendo, se podría decir, cierto conocimiento y tomando también lo que son capacitaciones para lo que es el manejo de los software y para poder realizar lo que es este estudio de selectividad y coordinación de las protecciones. Bueno, eso básicamente como introducción para lo que es se podría decir, el estudio o la profesión que tengo, ¿no? O la formación, mejor dicho. Bueno, aquí podemos ver en la diapositiva, ¿no? Con un concepto de selectividad eléctrica en baja tensión, muchas veces nos vemos en incertidumbre por qué funciona y en realidad no. O sea, hay un informe, hay un estudio que se hace eh, para lo que es este diseño de una planta y en donde nos especifica, ¿no? Que tenemos selectividad, coordinación, las protecciones actúan, coordinan, podríamos decir que despejar anomalías o fallas, ¿no? Relevantes para nuestra industria, como pueden ser sobrecargas, cortocircuitos, ¿no? Netamente. Entonces, siempre ha habido la duda por qué en la documentación que nos entregan, ya sea una contratista, ya sea un consultor o gente también, podrían ser vendors como ABB, Siemens, Schneider, que nos entregan, ¿no? Su equipamiento, indicándonos que su sistema o el desarrollo de la ingeniería es selectivo. Entonces, no lo tomamos muy a profundidad cuando nos dan este informe y llegado el momento, pues presentamos ahí ciertas incongruencias o situaciones incómodas para lo que es el funcionamiento o operación de nuestra planta en sí. Entonces, todo esto podría darse como que el resultado de que una pequeña falla, alguna anomalía, en lo que es en la industria, podría traer grandes pérdidas, es decir, em, por no tener claro este concepto y asumir que el informe que nos han entregado o el reporte que tenemos se cumple a cabalidad, sin saber nosotros a ciencia cierta si realmente se ha hecho ese estudio, podríamos tener algo escondido dentro de nuestra instalación.
Y eso se va a reflejar justo cuando se presente alguna falla. Y a veces en la primera falla, una falla pequeña de una corriente de magnitud, podríamos decir, de cortocircuito mínimo, actúa lo que es la protección cabecera, que no debería ser eso, ¿no? Debería actuar la protección más cercana a la falla. Entonces, poco a poco con esto, dar a conocer que este estudio es muy necesario, ¿no? Y también adquirir los conceptos, la metodología también de cómo analizar y cómo conseguir, uno, poder validar un estudio de selectividad y dos, poder elaborar nosotros un estudio de selectividad y coordinación de las protecciones, ¿no? Como les estaba indicando, pues a veces una pequeña falla hace que se dispare el interruptor general. Por ejemplo, en una edificación puede ser que un tomacorriente esté malogrado o un enchufe de algún componente nuestro, una laptop, un televisor y demás, puede hacer un cortocircuito, un pequeño cortocircuito, y al no tener el estudio de selectividad bien ejecutada, por ejemplo, como les digo aquí en un edificio de viviendas, puede que afecte a diferentes plantas o solo una planta. Eso dependerá también, ¿no? De las protecciones que se han puesto, el análisis que se ha hecho. Pero al no tener una certeza, podría pasar eso, ¿no? Podríamos perder incluso toda la edificación. Eso tratándose de viviendas, ¿no? Donde habitamos o donde estamos ahí con nuestras familias y demás. Y también lo mismo se replica en lo que son la industria, por ejemplo, ¿no? Tenemos sectores de producción de cierta, podríamos decir que se separan, ¿no? Por sectores, ciertos procesos. Entonces, también lo mismo, cualquier falla dentro de nuestra planta, dentro de una área, y si no se tiene la certeza o un estudio de selectividad, pues esto afecta, ¿no? Podría ser a sectores aledaños o parando procesos, teniendo pérdidas y demás. Entonces también tenemos lo que es a veces en el día a día, me ha tocado a mí también vivir lo que es el estar bajo el supervisor o fiscal de obra, ¿no? Es cuando nos indican o nos dicen, mostrame el reporte, el informe de selectividad que estás elaborando o lo que se tiene, ¿no? Y bueno, a veces uno cuando no tiene los conceptos claros, no tiene, podríamos decir, eh, mucho recorrido en lo que es este tipo de análisis, estaríamos como que en las nubes y nos estaría agarrando como que de sorpresa y no podríamos justificar ciertas cosas, ciertas situaciones. Y es ahí tal vez donde el supervisor o el fiscal, pues de alguna forma, si él está metido en eso, pues podría exigir cosas que no está dentro del pliego, ¿no? Porque eso no quiere decir que cuando se pide selectividad en una instalación, una industria, se tiene que tener para toda la industria, ¿no? O sea, para todo el sistema eléctrico de la planta. Entonces, ¿no? Hay que tener claro también eso, ¿no? Que no solamente pedir, quiero tener selectividad en mi industria, ya, pero no es así, ¿no? O sea, hay que ver bajo qué parámetros, lineamientos quieres ese estudio, o sea, qué sectores se requiere realmente tener selectividad y qué sectores no amerita, ¿no? Entonces, al no tener nosotros claro este concepto, podríamos estar sujetos a que nos hagan hacer cosas que no está dentro del alcance, ¿no? O también que no corresponde, no compete, ¿no? Porque muchas veces, a veces cuando estamos como constructores, eh, se pide cosas y al no tener conocimiento, pues uno acepta, ¿no? Y dice, bueno, se le va a hacer. Es lo que pasa también en el día a día, ¿no? Y lo que también he visto, pues, es muchas veces cuando ya también me ha tocado estar en el papel de supervisor y ya tener el concepto claro de selectividad, manejar los software y demás, pues a veces en campo están haciendo ajustes con la finalidad de que la protección cabecera no aperture, ¿no? O sea, como que están haciendo un tanteo o un ajuste al azar, podríamos decirlo así, yo lo llamaría a ciegas porque no se está corroborando realmente ese ajuste. Se, se tiene una documentación la cual se tiene que presentar y esa se tiene que validar y verificar en campo, ¿no? Porque en el reporte, en ese estudio de selectividad, están los ajustes que se tiene que tener en campo por parte de las protecciones. O sea,
ir a campo, ajustar las perillas de las protecciones de acuerdo al informe y ya estaría como que regulado. Más allá de eso ya no se puede hacer el ajuste, porque estaríamos alterando de alguna forma el funcionamiento o, como yo lo diría, el lenguaje que hablan los propios interruptores, ¿no? Podríamos como que de alguna forma decir que el interruptor cabecera habla un idioma y el otro, aguas abajo, habla otro idioma. Entonces, no se tiene que hacer eso, pero se ve en campo a veces cuando hacen los ajustes, lo están haciendo al azar o lo están haciendo para pasar de largo, ¿no? Algunas cosas. Ya, bueno, continuando, es muy importante, como les digo, que estos proyectos o estos diseños nazcan desde el inicio. Es decir, cuando uno ya parte con el concepto de selectividad, ya tiene la idea de qué se requiere en la industria, ¿no? Porque es importante tener conciencia de esto, ¿no? Porque se trata a veces, cuando estamos hablando del sector salud, por ejemplo, en hospitales o clínicas, hay ciertos sectores que realmente requieren este tipo de estudio, este tipo de análisis, por la importancia que involucra, ¿no? Ahí tenemos salas de operación, UTI, y cuidados intensivos y algunas otras áreas más, ¿no? Lo mismo pasa en las industrias automatizadas, donde están haciendo procesos delicados y cualquier falla, cualquier parada imprevista no es bueno, ¿no? Porque vamos a perder ahí producción, se pueden dañar las máquinas y demás. Obviamente, esto es desde el punto de vista de selectividad, ¿no? Eh, Nuestro estudio tiene que abarcar y enmarcarse en este tipo de análisis, qué sectores son importantes dentro de cada industria, ¿no? El sector salud, sector de las industrias, también el sector petrolero es donde realmente, al menos desde que yo me he ido formando en la parte de petróleo y gas, es importante tener bien este concepto y poder cumplir a cabalidad, ¿no? Porque una parada de planta en las industrias de petróleo y gas, refinación, incluso de transporte o logística, representa, ¿no? Un impacto económico y muchas veces eso es crucial, delicado y por no decir a veces se llevan jefes de planta o gerentes de mantenimiento y demás, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso. Como concepto, el proyecto que se vaya a realizar, el diseño que se vaya a revisar o hacer, tiene que tener siempre este tipo de análisis, ¿no? No solamente decir voy a hacer un tablero de distribución, voy a colocar protecciones que van a cubrir la demanda, la carga y nada más. Entonces, hay que ir un poco más allá. ¿Para qué? Para tener beneficios, ¿no? Porque al final todo esto es beneficioso para la industria y demás. Bueno, para eso tenemos dos herramientas, bueno, varias herramientas, ¿no? Hay el ETAP, hay por ejemplo, de Siemens, el Simaris Design, de Ecodial, de Schneider y el Partner Hub de ABB. Entonces, dentro de estos software, podemos hacer este tipo de estudio, este tipo de análisis. Pero sin embargo, si no tenemos los conceptos claros, lo que podríamos hacer en los software es hacer un dibujo libre, ¿no? Es hacer como que dibujar los errores o las anomalías, de alguna forma, eliminarlas. Ha pasado también esto, bueno, como comentario personal, dentro de una industria, una clínica, pues teníamos el desarrollo de este tipo de estudio de selectividad para ciertas áreas de la clínica. Y bueno, pues al no tener el concepto claro, a veces estábamos manejando nosotros el software de Ecodial, de Schneider, ¿no? Y bueno, nacían dudas, era como que se podría decir mi primera experiencia haciendo lo que es este tipo de estudio. Y de alguna forma, pues investigando, curioseando, pues he ido viendo conceptos que no se cumplían, se podría decir, en el uso del software. Entonces, incluso como, bueno, también ha habido por parte del encargado el no estar al tanto y no saber hacer el análisis de forma precisa, ¿no? Tal vez por la no experiencia, ¿no? Tampoco es que lo ha hecho a propósito. Pero desde ahí aparte, ¿no?
que cualquier software que nosotros manejemos, lo podemos manipular, lo podemos utilizar, pero sin embargo, si no sabemos los conceptos y nosotros no somos responsables en presentar cosas reales que realmente van a servir, eh, estaríamos haciendo un uso inadecuado del software, ¿no? Es como que no estaríamos explotando realmente las bondades que te ofrece el software y dar, sobre todo, la seguridad a la industria, a la instalación, de que realmente ese sistema va a tener selectividad para las áreas que se requiera, ¿no? Entonces es muy importante eso. Es como que usar el software es como que tener un destornillador y ajustar la perilla, ¿no? Entre más fuerte ajustemos la perilla, tengamos conceptos claros, el resultado va a ser más fuerte, más sólido. Y al final, todo este análisis que se hace con los software tiene que recaer, ¿no?, en un responsable. No solamente es decir que en el software me ha arrojado selectividad total y si no se cumple es porque, bueno, el fabricante tiene un error en el software, ¿no? Al final nosotros somos responsables al manipular este tipo de programas y es el usuario final el que tiene la responsabilidad, porque al final, como les digo, se tiene ahí, los fabricantes tienen bien específico esa parte, ¿no? Que no garantizan los resultados, ¿no? Que al final son resultados que se dan y es el diseñador que tiene que asumir esta responsabilidad. Pero sí, facilita mucho el manejo de estos programas para poder hacer rápidamente, bueno, no rápidamente, hacer un buen análisis de lo que es este estudio de selectividad de las protecciones. Y estos son pues los problemas recurrentes que en su momento, en el pasar de los proyectos, se ha ido generando, ¿no? Ha habido momentos donde en el informe se indicaba que eran selectivos, pero ha pasado una falla. Estaban en etapa constructiva y, por ejemplo, dan un picotazo al cable y hacen un corto y dispara el general. Y es ahí donde uno se pregunta, ¿y por qué se indica aquí que en el informe es selectivo y al final ha disparado el general? Entonces tenemos ese tipo de problemas. Otro también, no se sabe realmente si es selectivo total o parcial. Más adelante les voy a explicar el concepto de esto, ¿no? Que es selectividad total y parcial. Nadie lo deja claro, ¿no? O sea, nadie les dice si son selectivos total, parcial, y por qué es total y por qué es parcial. También tenemos ahí que las curvas a veces se solapan, en los software podemos ver eso, ¿no? Y a veces nosotros al ver ese solapamiento en ciertas áreas, por ejemplo, en la parte de sobrecarga, no puede haber dos curvas que se solapen, porque básicamente en una sobrecarga puede que la protección actúe la cabecera, ¿no? O sea, no hay coordinación, no hay selectividad. Ya en la parte de instantánea, ya hay que evaluar ahí, porque ya entra en juego lo que es la selectividad energética, que también se les va a explicar más adelante, ¿no? Entonces, son conceptos que realmente nosotros tenemos que conocer para poder despejar todos estos problemas o dudas. Tenemos también la justificación de selectividad y si no tengo conocimiento, pues no puedo afrontar ese tipo de proyectos o tareas, ¿no? Entonces, también con este curso vamos a poder nosotros de alguna forma nutrirnos en lo que es los conceptos y poder defender nuestra postura, poder defender una supervisión, poder defender un diseño. Y también otro problema, muchas veces que he escuchado, que la selectividad encarece demasiado el tablero. O sea, ¿qué quiero decir eso? Ha habido proyectos donde se pedía el diseño de una parte de la instalación, y ya eso involucraba lo que era la construcción de un tablero. Y bueno, al final, uno ya teniendo los conceptos claros, elabora, ¿no? Eh, Coordinando con el encargado, que si ese tablero o esa parte de la instalación requiere continuidad eh, para cualquier anomalía o falla que pueda existir en los diferentes alimentadores que salen del mismo tablero. Y si la respuesta es que sí se requiere, entonces básicamente, de alguna forma, hacer este estudio o este análisis sí necesita equipamiento, podríamos decirlo, robusto, ¿ya? Delicado, y que sí son costosos, pero que al final ese costo
o ese gasto que se está haciendo es para tener un beneficio a posterior, ¿no? Futuro, que no se pierda producción, que no se pare la planta, que no tengamos apagones, incluso en maquinarias delicadas, ¿no? Porque hay procesos donde no tiene que parar el equipamiento porque depende del funcionamiento, la garantía del equipo, ¿no? Por ejemplo, hay calderas que no pueden parar para nada, porque si paran tienen ahí efectos colaterales, ¿no? Se puede dañar el equipamiento y otras consideraciones. Y hay otro gran detalle ahí también, ¿no? Como les estaba comentando, muchos proyectos no nacen con lo que es este estudio de selectividad, o si nacen, simplemente lo colocan ahí, selectividad, que mi sistema tenga selectividad. Y eso está pues muy ambiguo, ¿no? Porque al final hay que aclarar bien lo que es selectividad. Si tú quieres selectividad total en todas tus plantas, pues un análisis a fondo y si realmente es un impacto económico para, para la etapa constructiva, para la adquisición del equipamiento. No es solamente colocar a la ligera o decir que sea selectivo, hay que ir un poco más allá también, ¿no? Se recomienda siempre, pero que al inicio de un proyecto se tenga claro estos conceptos, se sienten tanto el cliente como el constructor y demás para explicar por parte nuestra qué es selectividad, qué contempla y si realmente tu instalación requiere eso o qué parte de la instalación va a requerir eso, ¿no? Bueno, también tenemos aquí otro problema que tenemos es cómo ajusto las protecciones. Muchas veces tenemos ahí la información, ¿no? Un estudio, lo tenemos el reporte y bueno, tocará ir a campo y a poder hacer eh, el ajuste manual, ¿no? Las perillas que tienen, los potenciómetros que tienen ahí los interruptores de cajas moldeadas, bastidores abiertos. ¿Qué ajuste le voy a dar? ¿Dónde tengo que dejar esa perilla? Entonces ahí también donde hay ese problema. ¿Dónde encuentro esa información? Pues en el estudio de selectividad, en un informe que se tiene que presentar, ¿no? Y, y parte también de este tema entra en lo que es en juego las tablas energéticas o tablas de selectividad, que cada fabricante, por ejemplo, ABB, Siemens y Schneider, podría decir las tres marcas más representativas, tienen este tipo de tablas energéticas o de selectividad, que básicamente son laboratorios que han hecho combinaciones que hicieron entre un interruptor aguas arriba y un interruptor aguas abajo, y es donde han empezado a hacer pruebas, los han sometido a fallas, a magnitudes de corrientes elevadas de cortocircuito, con la finalidad de que, de poder validar hasta qué nivel de cortocircuito son selectivos, o sea, coordinan, hablan el mismo idioma. De estas tablas, pues cada fabricante lo tiene. Y los software lo tienen embebido, ¿no? Cada software tiene estas tablas ya embebidas. No es necesario estar con las tablas al 100% para poder hacer este tipo de estudios, ¿no? Sin embargo, es bueno saber y interpretar estas tablas de selectividad o energéticas con la finalidad de nosotros poder tener un poco más claro cómo hace la selección el software y qué alternativas podría tener yo de poder escoger otros equipos, ¿no? Porque muchas veces se ve que elegimos equipamiento, uno, por no, por no conocer bien tal vez el abanico que tiene o el portafolio que tiene cada fabricante, podemos elegir cualquier componente, cualquier equipamiento que te diga que tiene el fabricante. Pero otra cosa es ir al mercado y saber si esta protección está disponible, si es de importación y otras cosas, ¿no? Y eso involucra también tiempo, costos y eso se complica, ¿no? En una etapa al menos constructiva. Entonces, al conocer nosotros estas tablas de selectividad, el portafolio que maneja el fabricante y las protecciones que podríamos conseguir en nuestro medio de forma rápida, ya nosotros podríamos ver como que ciertas alternativas si es que no encontramos el equipamiento con el cual hemos hecho este estudio, ¿no? Y pasa eso muchas veces, no tenemos algún componente, pero hay una variante, se puede hacer y se analiza, ¿no? Y se da el ok si es válida.
Incluso hay arreglos o combinaciones en las cuales podríamos economizar un poco más, optimizar o hilar fino, como quien dice, ¿no? Porque el software te va a arrojar lo que vea conveniente desde el punto de vista del portafolio, pero sin embargo, si nosotros conocemos ciertos arreglos, ya conocemos un poco más, se podría decir, las protecciones, las combinaciones que podríamos hacer, podríamos un poco más economizar, seleccionar otro equipamiento de menos gama, menos costoso, pero igual, sigue cumpliendo con lo que es la selectividad, ¿no? No perder ese horizonte. Y otro problema más que podríamos encontrar, o otra piedra en el camino, es qué información necesito yo para poder hacer un estudio de selectividad, porque muchas veces nosotros nos tocamos con que el cliente no tiene ciertos datos, a veces no partimos desde media tensión, partimos desde ya un tablero o subtablero dentro de la industria en baja tensión, o incluso, ¿no? Tenemos una cometida en baja para una edificación y no sabemos qué valores, qué consideraciones tomar, qué información es pertinente para poder hacer este tipo de estudios. Igual de la misma forma, se dan pautas, se dan directrices en el curso de cómo podríamos afrontar ciertas situaciones, ¿no? Ya, bueno, aquí también tenemos ciertos dichos que alguna vez se, se hace para pasar de largo algunos apuros. Colocamos lo que son interruptores de cabecera robustos, de alguna forma, y ya con eso nosotros nos quedamos con que va a tener selectividad, van a coordinar las protecciones, ¿no? Muchas veces no es eso, ¿no? Hay que analizar más allá de eso. Hay que ver las curvas de actuación. Por ejemplo, yo les adelanto que entre interruptores pequeños, los MCB, que les llamamos, eh, o los que conocemos, ¿no? Los Real DIN, entre esos interruptores no puedes tener una selectividad y si la tienes es para magnitudes de corriente de falla bajas, te lo diría. Por eso, como dice aquí, ¿no? Muchas veces se coloca un interruptor robusto arriba y está, ok, ya va a cumplir. Es lo que alguna vez he escuchado o se dice. Incluso también hay en los software, hay personas y demás que con que no se crucen las curvas de actuación, ya tenemos selectividad. Y no pasa por ahí, ¿no? También hay que ver dónde se cruzan y dónde no, dónde es permitido y evaluar, ¿no? Si realmente son selectivos. Bueno, también como dato de adelanto, en el software de Schneider, Schneider tiene la premisa de evaluar lo que es selectividad energética, ¿ya? Y muchas veces va a pasar o van a tener esta duda hay dos protecciones que sus curvas de actuación se solapan en la parte de sobrecarga, ¿ya? Y aún así, el software sigue colocando como resultado selectividad total. Y si nosotros no tendríamos claro los conceptos, podríamos asumir que realmente son selectivos totales. Hay selectividad, pero no es así. Eso como dato, ¿no? También asumimos que estas tareas de selectividad o incluso de ajuste de las protecciones, lo ve otra persona, ¿no? Asumimos que otra persona lo va a ver, entonces nos desligamos de esa responsabilidad, ¿no? Y como les digo, a veces uno recae que la selectividad es solamente para ciertas industrias, por ejemplo, hospitales, ¿no? Pero no es así. Hay que analizar nuestra industria, nuestra planta, qué parte necesitamos tener selectividad y qué parte no. Como les digo, no toda la planta amerita tener selectividad. Entonces hay que hacer una evaluación ahí también, ¿no? Ya, aquí tengo unos conceptos de qué, qué no es selectividad. Como les había dicho, no es solamente elegir el breaker grande aguas arriba con alta tecnología. Podríamos colocarlo, sí, pero capaz si podríamos colocar uno de menor gama y otras situaciones.
hay que hacer un análisis. No solamente es ver las curvas de actuación, hay que tener un poco de criterio para poder evaluar qué es lo que está pasando con la falla, ¿no? Hoy lo que pasa también es copiar los ajustes de otro proyecto, o sea, como que heredamos cierta documentación de proyectos pasados, protecciones similares, no es así también, ¿no? Hay que evaluar cada proyecto, cada diseño es como que una medida exacta, hay que hacerlo como que una ropa a medida, ¿no? Un traje a medida. Y lo que dice aquí claramente, ¿no? ¿Qué sí es selectividad? Básicamente es que la protección más cercana, donde se ha producido la falla, el cortocircuito, eh, esa protección tiene que actuar, la protección más cercana, y dejar en operación las demás, bueno, los circuitos aledaños, ¿no? Sin que la protección cabecera actúe. Eso sí es selectividad. Aquí podemos ver allá lo que es una curva de actuación de protecciones, ¿no? Y lo que son a veces, aquí con estas dos imágenes, pues son situaciones que alguna vez me ha tocado afrontar, incluso una de casualidad, la primera, ¿no? Donde dice incidentes que afectan. Como les había comentado, teníamos un estudio de selectividad ya elaborada, ejecutada y ajustada, ¿no? Ya en tablero. Pero pasa que ha habido un cortocircuito por un daño al cable, se podría decir, de un alimentador, de una carga final, y pasó que el interruptor cabecera actuó. Entonces ahí ya uno entra en duda, ¿no? Entonces, si uno no tiene claro lo que está haciendo como diseño, puede pasar estas cosas. Y no lo vamos a notar hasta que pase el primer incidente, ya sea grande o pequeño. Es ahí donde realmente nosotros vamos a poder notar si se ha hecho un correcto estudio de selectividad y coordinación. Y bueno, la otra imagen pues la pongo ahí para recordarme que de alguna forma las curvas de actuaciones de las protecciones obedecen o se alinean a lo que es una normativa internacional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo un interruptor, ejemplo, de 100 amperios de corriente nominal, ha habido casos donde consultaban y decían que había una sobrecarga en ese equipamiento de 120 amperios, 125 amperios. Entonces, la protección no actúa. O sea, está defectuoso o está mal calibrado o pasa algo, digamos. Pero si uno va a la curva de actuación de la protección, puede ver que realmente para esa corriente o esa magnitud nominal de 100 amperios, tiene que pasar un tiempo determinado, ¿no? Como podemos ver aquí en la gráfica, tiene que pasar cierto tiempo para esa sobrecarga o corriente nominal para que realmente el interruptor haga la apertura, ¿ya? En ese caso, cuando me dijeron que pasaba, no sé, 120 amperios y la protección era de 100, y ahí ya entra en juego el tiempo, ¿no? Los tiempos. ¿Qué tiempo ha estado así, con esa sobrecarga? Y bueno, indicaban, ¿no? Que eran, ponle, unos 15, 20, un minuto incluso. Y luego baja, ¿no? O sea, baja por debajo de los 100 amperios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que antes que cruce vamos a colocarlo aquí, opción de puntero, el marcador, ¿dónde está? Pluma. Digamos que estos son los 100 amperios, ¿ya? Estos son los 100 amperios y tenían una sobrecarga de 125. Estaba yendo a la sobrecarga, pero me indicaban, por ejemplo, esta es una escala logarítmica, ¿ya? Para explicarles, el eje X es corriente, eje Y es tiempo. Y esto está en escala logarítmica. Comienza con desde 0, milisegundos, segundos, minutos, horas incluso. Bueno, pues ejemplo, esto ya lo vamos a dejar que aquí es un minuto, ¿ya? Ejemplo, es un minuto, la sobrecarga estaba ya por un tiempo de segundos y se pierde, ¿no? O sea, baja, indican que bajaba y se mantenía por debajo de la corriente nominal de la protección. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca ha llegado a este punto, aquí, justamente acá, donde ya cruza la curva de actuación de la protección. ¿Ya? No ha llegado
al tiempo preciso para poder cruzarse con la curva de actuación de la protección eléctrica y es por eso que no se la apertura, ¿no? Y es por eso que hay que entender bien también la curva de actuación. Entonces se le explicó también al operario que es lo que pasa, ¿no? No es que el interruptor esté dañado o que esté defectuoso, simplemente es que está obedeciendo los tiempos de actuación de acuerdo a su curva de operación. Bueno, este sí hemos revisado, vamos a ir avanzando. Ah, y también pasa lo siguiente. Me ha tocado también vivir lo que es postular para lo que es un estudio de selectividad para una industria. Ya se pide en el pliego que se tenga selectividad para ciertas áreas, para ciertos lugares o sectores de la industria, y se hace este tipo de análisis. Se le hizo, se le elaboró, se le pasó la cotización, y bueno, al final ya se comunicaron con nosotros y nos dijeron que nuestra cotización era demasiado elevada en comparación a otras propuestas que habían recibido, ¿no? Pero ahí entra en juego que si realmente esas otras propuestas cumplían con lo que se pedía, ¿no? Si era así y aún así era más barato que la propuesta nuestra, pues adelante, ¿no? Con toda confianza. Pero para eso, para hacer ese tipo de evaluación de las propuestas que llegan, uno ya tiene que saber, ¿no? Qué es lo que eh, se está pidiendo y si realmente se compromete la empresa con un valor económico y favorable para la industria, pues se la acepta, ¿no? Pero al final, esa responsabilidad tiene que recaer en esa empresa, ¿no? Que al final se ha adjudicado con un costo inferior y el encargado de la ejecución tiene que hacer prevalecer que cumpla con lo que se dijo, ¿no? Que tenga selectividad. Y muchas veces pasa lo siguiente, que al final te llaman y te dicen que han tenido problemas, que no están cumpliendo con lo que se había especificado, no han pasado las auditorías y otras cuestiones. Entonces, pasa eso, ¿no? Muchas veces igual. No hay que dejarse llevar simplemente con el hecho de que te están proponiendo selectividad. En todo caso, pues hay que tener una reunión y analizar, ¿no? Si realmente van a cumplir o no, si realmente van a cumplir lo que se está pidiendo. Y ahí para pedir algo hay que tener conocimiento y decir, yo quiero esto, quiero que cumpla esto, está especificado aquí en el pliego. Si tú te adjudicas y demás, pues ya es bajo tu riesgo, ¿no? Pero se tiene que cumplir con ese criterio, con ese estudio de selectividad. Aquí entramos rápidamente, vamos a ver lo que son los conceptos claves, por ejemplo, la selectividad, ¿no? Como dice aquí el concepto, la selectividad de protecciones eléctricas, llamada también coordinación selectiva, es el principio de diseño según el cual, ante una falla eléctrica, solo el dispositivo de protección inmediatamente cercano al punto de falla debe actuar, manteniendo en servicio el resto de la instalación. Ese es el beneficio, ese es el objetivo que persigue el estudio de selectividad. Ese es básicamente. Y aquí ya tenemos un unifilar, un resumen de protecciones cabecera y alimentadores finales. ¿Qué quiere decir ese concepto que hemos acabado de leer o explicar? Es que cualquier falla, o sea, aquí tenemos una falla que vaya a suscitarse aquí en este ramal, en este circuito, la protección más cercana, ¿cuál sería? El 3.3. Tiene que despejar la falla, sin que haga la actuación o la apertura el Q3. Y con eso, ¿qué ganamos? Continuidad operativa en los demás ramales. Es lo que se quiere. Esa es selectividad. Entonces, resumiendo, nosotros podemos tener dos situaciones, un sistema selectivo o un sistema no selectivo. Para el selectivo ya hemos explicado qué es lo que pasa frente a una falla. Para el no selectivo es como que ya se entiende, ¿no? Va a haber una falla en este ramal, en D2. Bueno, si no hay selectividad, no hay coordinación, el D2 y el D1, por así decirlo, no hablan el mismo idioma, no están coordinando, hace la apertura del D1. Porque no hay selectividad, no hay coordinación, a la
primera falla de cierta magnitud, se pierde lo que es el servicio en todos los ramales. ¿Por qué? Porque el D1 es el que ha hecho la operación. Al final se ha protegido, digamos, todo lo que es el circuito, pero no de la forma que quisiéramos, ¿no? Porque hemos perdido otras áreas importantes de nuestra industria, ¿ya? Entonces eso es como que un resumen. O tienes un sistema selectivo o no lo tienes, ¿ya? Selectivo para ciertas áreas importantes, no selectivo podríamos aplicar para lo que es otras que no son críticas. Y aquí tenemos las bondades, ¿no? Cuando tenemos un sistema selectivo, continuidad de servicio, podemos ubicar rápidamente dónde ha sido la falla, ¿no? Podemos ver qué breaker ha actuado y podemos analizar ahí en ese ramal, ¿no? Rápidamente. Tenemos una mayor seguridad y menos pérdidas de servicio, ¿no? De producción en este caso, tratándose de lo que es una industria. E incluso en hospitales, pues nos garantiza que no vaya a pasar nada, por ejemplo, en una sala de operación, que se pierda la energía y estemos en apuros, ¿no? Se pierda tal vez vidas humanas ahí. Eso como concepto rápido. Y dentro de lo que es selectividad, van a escuchar dos áreas, se podría decir. Un sistema selectivo total o un sistema selectivo parcial. Y con estas gráficas se van a ubicar rápidamente qué es un sistema selectivo total y parcial. ¿Qué es un sistema selectivo total? Ya, digamos que tenemos esta barra que representaría nuestro tablero, ¿no? Y tenemos en nuestro tablero una cabecera, un interruptor cabecera, y tenemos como salidas otros interruptores, ¿ya? Y con lo que es el cálculo de cortocircuito, lo que te ofrecen o lo que te permite hacer los software, tú determinas cuánto es la corriente de falla máxima esperada en este tablero, en las barras de ese tablero. En este caso nos está diciendo como ejemplo 30 kiloamperes. Máximo en esta barra vamos a tener una corriente de falla de 30 kiloamperes. ¿Ya? Esos 30 kiloamperes es como que nuestro punto de partida para el análisis y saber si nuestro sistema es selectivo total. ¿Qué pasa en este ramal cuando se tiene una falla? Pongámosle de 10 kiloamperes. ¿Ya? 10 kiloamperes y hace la apertura este interruptor inmediato. Perfecto, está bien. ¿Qué pasa si bajo otra situación tenemos otra falla de cortocircuito y esta vez es de 15 y actúa aún el 3.3? Perfecto, está cumpliendo. Y otra vez tenemos otra falla de 20 kiloamperes, igual, actúa primero el 3.3, sigue cumpliendo selectividad. Y llegamos por alguna situación hasta la máxima falla, hasta la máxima corriente de falla de cortocircuito esperada, que son 30 kiloamperes. Y aún así, este interruptor 3.3 hace la apertura para esta corriente de falla. Entonces, ¿qué digo yo? Que para cualquier valor de corriente de cortocircuito esperada hasta el valor máximo, esta protección hace la apertura sin que intervenga la protección cabecera. Bajo estas consideraciones, uno ya puede decir que este sistema, que este arreglo, el Q3 con sus ramales, con sus protecciones aguas abajo, son selectivos totales. Es un sistema selectivo total. Para cualquier valor de corriente de falla, hasta la máxima esperada, actúa la protección más cercana, ya sea en este ramal, ya sea en este ramal o en este otro ramal. Con esas consideraciones, yo puedo asumir que mi sistema es selectivo total. ¿Ya? Esa es la máxima seguridad que podríamos dar nosotros a nuestro sistema. Ahora vámonos al otro concepto de selectividad parcial, que básicamente es similar. Tenemos nuestro tablerito, nuestras protecciones de salida, el cabecera, y nuevamente tenemos un valor de corriente máxima esperada de 30 kiloamperes. ¿Qué pasa en un escenario donde tenemos una falla de 10 kiloamperes? Y hace la apertura el 3.3. Oh, perfecto, hay selectividad. Eso quiere decir que hay selectividad. ¿Qué pasa si hay ahora otra falla de 15 kiloamperes y aún apertura el 3.3 sin que intervenga el cabecera? Así se cumple eso, pues qué bien, aún tenemos selectividad. Pero ¿qué pasa si hay una falla de 20 kiloamperes
y es el interruptor cabecera el que actúa. Ahí que decimos que tenemos selectividad hasta cierto valor, hasta cierta magnitud de corriente de falla, ya hasta cierto, que no alcanza al valor máximo, porque aquí estamos en 20 y en 20 ya ha actuado lo que es el Q3. Ahí yo digo que tengo un sistema selectivo parcial hasta cierto valor de la corriente de máxima esperada, que era 30, ¿no? Es un ejemplo, entonces, como resumen, selectividad total y parcial, no es más. En algunos sistemas sí se requiere selectividad total, porque es crítico la operación, y bajo otras circunstancias podríamos tener en otras partes o en otros tableros o subtableros selectividad parcial, con eso es suficiente. También es importante abarcar, ¿no?, lo que es las curvas de actuación. Por ejemplo, aquí tenemos dentro de las protecciones, vamos a distinguir los relés, que son los cerebros de cada interruptor. ¿Qué tipos de cerebros o relés tenemos en las protecciones eléctricas o en los interruptores automáticos? Tenemos dos, termomagnético y electrónico, ¿ya? Y bueno, en esta gráfica tenemos aquí el relé termomagnético, que básicamente es esta curva superior y esta curva inferior. Ambas curvas eh, describen la forma de actuación de este interruptor automático, ¿ya? De relé termomagnético. Y aquí tenemos que reconocer dos zonas. Con relés termomagnéticos tenemos dos zonas. La zona de sobrecarga, o lo que es load en inglés, la letra L, y la parte instantánea, que es la zona de cortocircuito, la letra I, que es básicamente eso. Estas dos regiones o partes son las que describen el comportamiento del relé termomagnético, ¿ya? Y estas están en los interruptores, tenemos en las cajas moldeadas, interruptores. Bueno, consultarles si se sigue escuchando. Me ha parecido conexión inestable. ¿Alguien podría confirmarme por chat o micrófono? A ver, entendería que se escucha. Bueno, está bien. Gracias, Julio. Bueno, básicamente que en esta diapositiva quería mostrarles, ¿no?, qué tipos de relés tenemos y qué zonas comprende. En los relés termomagnéticos tenemos la zona de sobrecarga y la zona instantánea, básicamente. Y ya, aquí también tenemos otro tipo de relé electrónico. ¿Ya? Este tipo de dispositivo ya tiene ajustes más finos, o sea, es decir, ya podemos regularlo para que actúe de forma más precisa, pero igualmente hay que describir qué zonas comprende este tipo de relé electrónico. Tenemos la parte de sobrecarga, nuevamente, toda esta parte. Tenemos la parte instantánea, que es este círculo azul, podríamos decir todo este apartado. Y también se incluye lo que es la parte de short o retardo, que es, podríamos decir, como que el quiebre vertical de la curva, ¿ya? Y lo van a conocer como que a veces van a estar con relés que tienen ajustes en LSI, ¿ya? Tú puedes hacer ajustes en la zona de sobrecarga, o sea, puedes desplazar esta curva más a la derecha, más a la izquierda, puedes subirlo más arriba, más abajo, eh, en la zona de sobrecarga. También puedes hacer ajustes en la parte de short, de retardo. ¿Y quiere decir eso? Que tú puedes ajustar este quiebre vertical más a la derecha. Incluso va a haber partes donde puedes ajustar arriba y abajo. Al decir arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿qué quiere decir? Que podemos ajustar, si es de derecha a izquierda, en sentido horizontal, lo podemos ajustar la protección en corriente. Y decir arriba, abajo, ¿qué quiere decir? Que lo podemos ajustar en tiempo. Podemos tener, podemos retardar
en tiempo la actuación de este interruptor automático, de este interruptor con relé electrónico, ¿no? O en corriente también. Entonces nos permite hacer este tipo de ajustes, un interruptor que tiene estos parámetros. Te dice interruptor con características de ajustes en LSI. Bueno, ajustes en la parte de sobrecarga, en la parte de retardo y también te permite algunos interruptores en la parte instantánea. ¿Qué quiere decir eso? Que podríamos un poco más, como que podríamos subir la curva instantánea o retardar en tiempo, ¿no? Porque al final este eje está en tiempo. Podemos retardar la actuación en segundos, milisegundos, sobre todo, ¿no? Podemos hacer esos ajustes. Y justamente aquí pueden ver un extracto de lo que te permite hacer los hardware, ¿no? Hacer ajustes en la parte de sobrecarga, en corriente, en tiempo, en la parte de retardo, el ISD y el TSD, corriente, tiempo. Y para este ejemplo, este interruptor no te permite hacer ajustes en la zona instantánea. Máximo en L y en S, en sobrecarga y retardo. Pero va a haber otros interruptores que sí te permite hacer ajustes en la parte instantánea, que es esta curva horizontal. Ya. Es lo que quiere describir aquí. Y es importante conocer, ¿no? Eso. Y al final, ¿qué tenemos como resultado? Pues tenemos nuestra curva de actuación, tenemos una zona de disparo seguro, que quiere decir que cualquier falla que se produzca en esta zona pintada en rojo, que es como que la parte superior ya de la curva de actuación, ya se hace la apertura. El interruptor hace la apertura. Y la parte verde, que significa la zona de no disparo. Como les estaba explicando, puede haber corrientes sobrecargas, por ejemplo, pero si se eliminan antes de pasar la curva de actuación de la protección eléctrica, del interruptor, perdón, no va a actuar. Entonces, como que esta zona es la segura de no actuación. ¿Y qué pasa con la zona de precisión o de calibración, yo le llamaría, o incluso de incertidumbre? ¿Ya? Aquí tenemos dos líneas, si se pueden dar cuenta, una inferior y la otra superior, ¿ya? Cuando venimos con una falla y tocamos la primera curva de inferior, no quiere decir que el interruptor vaya a hacer la operación, vaya a actuar. Dependerán las condiciones de la protección de la falla para ver si realmente va a actuar en todo este trayecto. Si la curva está verticalmente, podríamos tener dos puntos, punto uno y el punto 2, ¿ya? Entonces, en ese intervalo, la protección puede hacer la apertura. Eso hay que tener en cuenta, porque esta zona anaranjada, como dice aquí, es de precisión. Es como que la protección puede aperturar dentro de este margen. Dependerán, como les digo, la condición de la protección eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? El estado, si está viejo, si ya tiene los contactos algo desgastados y demás, ¿ya? Pero al final, todo ese intervalo desde el punto uno al punto 2 son tiempos, ¿ya? Tiempo uno y tiempo 2. Durante este intervalo de tiempo, la operación puede, digo, el interruptor automático puede hacer la operación. Pero si ya pasa este punto, ya automáticamente tiene que hacer la operación. Máximo hasta este tiempo T2, podríamos esperar que el interruptor abra o actúe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya estamos dentro de la zona de apertura, de disparo seguro. Y estos tiempos y este tipo de curvas, si bien los fabricantes lo determinan, obedecen lineamientos de normativas, ¿no? De tiempos establecidos. Pero es lo que se puede escribir, ¿no? En esta curva. Y algo muy importante también es conocer lo que vemos en campo, ¿no? Muchas veces vamos al interruptor, bastidor abierto, caja moldeada, incluso los interruptores pequeños, ¿no? Y vemos muchos, vemos ahí IN, UE, UI, UI, IMP, ICU, ICN, o sea, vemos diferente nomenclatura que al final, si no tenemos un poco de los conceptos, ¿no? Tenemos los conceptos que involucran estos tags o parámetros,
podríamos estar algo perdidos, ¿no? Porque al final es muy importante conocer lo que es la corriente nominal, la tensión de operación, la tensión de aislamiento, incluso el número de polos, el poder de corte, el tipo de curva. Aquí tenemos ajustes, ¿no? También tenemos perillas. Aquí están las perillas. Entonces ahí también tenemos que ver qué significa, digamos, estas cositas. La nomenclatura, para, incluso para tensiones de operación, podemos tener diferentes valores de corriente de cortos de ruptura máxima, ICU. Eso hay que entender igual. No es lo mismo colocar en un sistema de 380 que uno de 440, por ejemplo. ¿Ya? Hay ciertas consideraciones que tomar. No va a ser la misma corriente eh, de ruptura que vaya a soportar para un nivel de tensión de 380 que en 440, ¿no? A mayor nivel, la corriente de ruptura que puede soportar el dispositivo disminuye. Entonces, todos esos conceptos hay que tenerlos en cuenta. Y bueno, bajo las normativas que especificamos, ¿no? Aquí, la normativa, hay dos normativas para las protecciones eléctricas. Tenemos la residencial y la industrial. ¿Ya? La residencial es básicamente para lugares donde habitamos, ¿no? Donde las personas duermen y demás, donde no se requiere cierta expertise o conocimiento técnico de las protecciones eléctricas, como en las casas, ¿no? Se baja el breaker o el interruptor, perdón, y uno va y lo sube, no pasa nada. Pero ya los interruptores para las industrias, comercios y demás ya están bajo otra normativa, la IEC 60947. Y bueno, para hacer la manipulación de este tipo de interruptores, pues uno ya tiene que tener cierta preparación para poder hacer la apertura, el cierre y demás. Sin embargo, es como que subir y bajar la perilla, ¿no? Es básicamente eso. Pero involucra otras situaciones, ¿no? También. No cualquiera puede ir a subir y bajar un interruptor caja moldeado o bastidor abierto. Es muy difícil eso, ¿no? Y bueno, como consejo, si van a trabajar en lo que son industrias o van a pedir algún equipamiento para la industria, hay que regirse que la fabricación de ese interruptor sea acorde a esta normativa, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Un interruptor residencial que un industrial. Esta normativa IS 60947 es de uso general, ¿ya? ¿Qué dice general? General es para todo, ¿no? O sea, es de forma global. Tú lo puedes utilizar en tu casa y demás, pero en la casa solo utilizamos máximo interruptores pequeños. Hay una consulta de parte, un momentito, por favor. Jorge, puedes abrir el micrófono y hablar, Jorge. Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, una consulta con respecto a las normativas que se crean o se basan para los interruptores, tanto residencial e industrial. Por ejemplo, si tenemos un interruptor residencial de 60 kiloamperios, perdón, de 6 kiloamperios y otro interruptor industrial de 6 kiloamperios, no quiere decir que la misma, puede usarse para la misma prestación como equipamiento, si ambos tienen el mismo poder de ruptura. Mm, De alguna forma, Jorge, sí podría cumplir. Si nos vamos al valor de la corriente de poder que tienen cada interruptor, ya sea residencial o industrial, cumplen, ¿no? O sea, cubre. Y muchas veces también se ha puesto ese tipo de interruptores, pero ese tipo de interruptores son los interruptores pequeños, ¿no? Ya no van más allá. Y para corrientes de cortocircuito que estén por debajo de ese valor que me indicas, ¿no? Con los interruptores de residencial industrial. Pero como te digo, el residencial tiene ciertas características de fabricación. Si nos vamos a lo que es el material y demás, podría presentarse, hay diferencia entre el interruptor que está bajo una norma y otra, ¿no? De que puedes instalar, lo puedes instalar. De que va a operar, va a operar. Sin Yo, yo embargo, le- bueno, no, sí, ingeniero, disculpe, yo lo decía, por dígame. ejemplo, en el tema de un diseño en este caso, un estudio de cortocircuito, bueno, conforme va descendiendo longitudinalmente o apartándonos de la carga principal, va descendiendo el poder de ruptura, ¿no? Yo lo Ujú. decía por el tema, digamos, de alguna manera económico para el cliente y poderle brindar, oye, si bien estamos en una industria y tenemos un poder de ruptura bajo, bueno, no tendría malo
ofrecerte un interruptor residencial, ¿no? Porque como cortocircuito, digamos, estoy, bueno, cumpliendo, ¿no? Yo voy a eso, Sí, es ¿no? correcto Ok. eso, Jorge. Sí, sí, correcto, Jorge, se entiende, ¿no? Y muy bien que lo digas, y es un concepto también que se maneja, ¿no? Eso a medida que tú te vas acercando a la fuente, la magnitud de falla es más elevada, la corriente de cortocircuito. Y para las cargas finales, ya son más alejadas a la fuente, y con un buen cálculo, si tú determinas una corriente de falla de cortocircuito inferior a la que puede soportar tu dispositivo, puedes instalar, o sea, sí he tenido yo también situaciones donde he instalado interruptores con la normativa residencial para cargas finales, ¿no? Siempre y cuando validando que esa corriente de cortocircuito sea inferior a la que va a soportar mi interruptor pequeño. Eso sería, Jorge. Muchas gracias, ingeniero. A vos, Jorge, más bien. Gracias por participar. Consulta, Inge, una consulta. No he logrado, que se me ha ido mi internet, el poder de corte. Por favor, ¿podrías repetir, Inge? Ah, ya, básicamente, un resumen. El poder de corte que tiene el interruptor, o de ruptura que le llamo, poder de ruptura del interruptor, es la máxima corriente de falla que puede soportar, ¿no? Eh, ese interruptor es como que un parámetro de robustez. Tú tienes que determinar este poder de corte en función a la corriente máxima de falla esperada en el punto de instalación del dispositivo. Si tu simulación te dice que en un tablero, en una barra, se espera una corriente de cortocircuito máxima de, ejemplo, 30 kiloamperes, tú tienes que garantizar que tu interruptor que vayas a instalar en ese tablero, que tenga un poder de ruptura superior a esa corriente máxima de falla esperada. Con eso tú garantizas tu interruptor, la integridad del interruptor, ¿no? Que no se vaya a dañar o incluso de alguna forma como que podríamos decirlo que a explotar, así por así decirlo, ¿no? Ese es el poder de ruptura. Es como que la robustez frente a la corriente de falla de cortocircuito máxima esperada. Es un parámetro importante, ¿no? Al final, y con un análisis de cortocircuito, tú determinas ese poder de ruptura que va a tener tu breaker. Eso sería Rolando. Gracias, Inge. De nada, a vos bien Rolando por participar. Y bueno, otras cosas, otro concepto importante es saber los métodos que podemos utilizar para poder conseguir este tipo de resultado. En este caso, selectividad, ¿no? Tenemos los diferentes fabricantes han ido desarrollando sus tecnologías y presentando ciertos avances en cuanto a lo que es métodos para conseguir cierto nivel de selectividad. Tenemos lo que es la selectividad ampérica, que básicamente nos enfocamos en la parte de sobrecarga, ¿ya? En esta parte. El interruptor aguas arriba no tiene que solaparse con el interruptor aguas abajo. Con esto nosotros conseguimos lo que es selectividad amperimétrica. Pero ¿qué pasa más allá? En la parte, por ejemplo, de retardo y entrando a la parte de cortocircuito, se solapan. ¿Qué quiere decir? Que para cualquier valor de sobrecarga va a haber una coordinación, va a haber selectividad, porque el interruptor aguas abajo, que está representado por esta curva naranja, va a hacer la operación, ¿no? Antes de que pase a empezar a censar el interruptor aguas arriba, es lo que quiere decir. Pero en la parte para valores de corriente de gran magnitud o que son en kiloamperes, tú ya ves aquí que se están solapando. Y entonces es ahí donde ya no se cumple con lo que es selectividad. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, los fabricantes han empezado a hacer más experimentos, más avances en su tecnología para poder de alguna forma aún ofrecer selectividad en la zona de cortocircuito, pero eso ya es otro método, ¿no? Con el método de selectividad perimétrica hay que cumplir esto. En la zona de sobrecarga no tiene que haber solapamiento. ¿Y qué pasa con en la parte instantánea? Como les había comentado, los diferentes fabricantes han desarrollado ciertas tecnologías para poder hacer de alguna forma
que en la parte ya de cortocircuito, como les había indicado, esta parte ya vertical, se puede hacer algún tipo de ajuste para poder conseguir aún así selectividad. Y se consigue, ¿no? Como pueden ver aquí, la zona de sobrecarga no hay nada, estamos bien, todo ok. En la zona de cortocircuito, pues si tenemos una falla, el interruptor está representado de color naranja hace la operación antes de tocar al interruptor cabecera, ¿no? La curva de lila. ¿Ya? Y ganamos un poco de selectividad en la zona de cortocircuito. Es lo que puedo ver en esta gráfica. Pero hasta cierto valor, porque aquí ya vemos que a partir de este punto, hacia la derecha, nuevamente se solapa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si bien hemos ganado al, un valor en corriente para tener selectividad, aún no es suficiente. Aún tenemos un solapamiento y para un valor ya determinado, donde ya se solapen las dos curvas en la parte de cortocircuito, la operación la puede hacer el cabecera, el interruptor cabecera o el de aguas abajo. Entonces hemos ganado algo más en cuanto a lo que son magnitud de corriente, ¿no? De falla. Hemos aumentado el valor de coordinación en corriente. Eso con el ajuste cronométrico. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos desplazado la curva un poco más a la derecha, de la lila. ¿Ya? Es lo que se ha ganado, pero aún no es suficiente. Entonces, hasta como que podría ser un tipo de selectividad parcial, ¿no? Hasta cierto valor coordina, pero para otro valor ya no coordinan, entonces hay que hacer algo más, es lo que dijeron los diferentes fabricantes, y han desarrollado también otro tipo de ajuste. Aquí hemos hecho el ajuste en corriente, si se dan cuenta, la curva lila la hemos desplazado más a la derecha. Eso hemos hecho el ajuste en corriente. ¿Ya? Ahora, en la siguiente diapositiva, aún estamos en selectividad cronométrica, pero ¿qué ha pasado? Hemos ganado, si antes esto estaba aquí, voy a representar, hemos ganado hasta cierto valor de corriente, de falla, un poco más de selectividad, de coordinación, pero teníamos la limitante que a partir de aquí ya se solapaba, pero igual aún así se ha desarrollado una tecnología que te permite hacer un ajuste más en tiempo. ¿Qué quiere decir? Le hemos desplazado la curva más arriba, hacia arriba. Eso es el ajuste en tiempo. ¿Y eso qué representa? Que aún hemos ganado algo más de magnitud de coordinación de corriente de falla entre esos dos dispositivos. Pero nuevamente entramos que hasta cierto valor, ¿ya? Es lo que se está haciendo aquí. Hemos hecho el ajuste en corriente y en tiempo para tener selectividad cronométrica. Se ha conseguido, sí, pero aún si nuestra corriente de falla fuera aún más aquí, pues, perdón, sea este valor, ya se solapan y ya no hay coordinación, no hay selectividad. Para eso, ¿qué ha pasado? Cada fabricante, como les sigo comentando, ha empezado a hacer laboratorios entre todo el portafolio que tienen o ciertas gamas, no todo el portafolio. Hay para ciertos, por ejemplo, modelos entre interruptores pequeños, cajas moldeadas y bastidor abierto. Y se ha presentado lo que es, se ha traducido este tipo de estudio o análisis en tablas energéticas o tablas de selectividad, ¿ya? Que básicamente, si nosotros podemos visualizar gráficamente, no hay solapamiento en la zona de sobrecarga, no hay. Ok. Y en la zona de cortocircuito, hasta aquí yo visualmente podría decir que hasta este punto no se solapan, pero ya de aquí para allá se solapan. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque aún yo visualmente puedo decir que esas protecciones para un valor determinado de falla que llegue a este punto, ya no coordinan, ¿no? Yo veo que ya no coordinan si nos vamos a la gráfica. Pero como les he dicho, los fabricantes han hecho un estudio energético. ¿Qué quiere decir? Que han visto energía que pasa, la energía que permite pasar el interruptor antes de hacer la apertura, ¿ya? Eso en combinación en serie de dos interruptores. Y eso lo han traducido a corriente, porque estas tablas de selectividad energética lo han hecho con energía, es decir, cuánta energía pasa. Pero para hacer esa comparación de energía es como que muy engorroso, entonces lo han traducido a corriente. ¿Qué quiere decir eso? En esa tabla van a poder ver ustedes
hasta qué valor de corriente de falla pueden coordinar cierta combinación de interruptores automáticos, pese a que tú puedas ver aquí que se solapan. ¿Y eso tú dónde lo vas a ver? En estas tablas. Aquí rápidamente les explico, ¿no? Aquí tenemos lo que es el interruptor cabecera en todo este apartado. Esto es por si acaso la tabla de selectividad de Siemens, ¿ya? Del fabricante Siemens. Este es el interruptor cabecera y este es el interruptor aguas abajo. Y como pueden ver, hay muchas combinaciones que se puede hacer, porque aquí están corrientes nominales de los interruptores aguas abajo que puedes tener, e incluso los interruptores cabecera, qué modelos son, qué gamas, 3BA2, ya, qué tipo de relés tienen. Estos son electrónicos, una breve descripción, ¿no? Son electrónicos. Ya, qué frame son, de qué frame son, de qué tamaño, 250, 400, 1000, hay de todo valor, ¿no? Y ya, y qué corriente nominal tiene, y así. Entonces tú buscas en el interruptor preciso, ejemplo, un ejemplo nada más. Recae aquí. Este es mi interruptor. Este es mi modelo, el interruptor aguas arriba o cabecera. Ah, y entonces tú tienes que fijarte en toda esta columna, ¿ya? En toda esa columna. ¿Y el interruptor aguas abajo cuál es? Bueno, vamos discriminando. Igual es un interruptor 3BA2. Por si acaso el 3BA2 son los interruptores caja moldeada, ¿ya? Esto también vamos a ir reconociendo rápidamente a medida que vayamos viendo ejercicios, viendo el portafolio de Siemens. Igual, ¿qué tipo de relé maneja? Es un electrónico, por eso son los ETU, ETU, ETU. ¿Qué modelo? Aquí están los modelos igual. En función a eso, tú puedes seguir discriminando ya. ¿Qué frame tiene? 100, 250, 400, 600. Un ejemplo, digamos de 100. Ya, y al final, ¿qué corriente nominal maneja ese interruptor? Un ejemplo también, 63. Ah, ya, he identificado y reconocido que mi interruptor aguas abajo es este. Entonces hago el cruzamiento. Voy ahí y voy aquí. Y veo aquí una letra. Esta letra es T. ¿Y esa T qué significa? Esa T significa total. ¿Qué quiere decir eso? Que para cualquier corriente de falla que vaya a existir en este arreglo de interruptores, va a haber selectividad total. ¿Ya? Si tu corriente de falla máxima esperada es, ejemplo, 10 kiloamperes, tranquilamente estas dos protecciones coordinan, no hay lío. Si tu corriente de falla máxima esperada es 50 kiloamperes, que es un valor exagerado ya, igual, estos dos interruptores van a coordinar. El interruptor cabecera no va a intervenir ante una falla. El interruptor de aguas abajo, el de 63 amperios, ese va a actuar. Eso te dice la T. Para cualquier valor de corriente de falla entre estos dos interruptores, en esta combinación que tienes, el interruptor aguas abajo siempre va a abrir. Es lo que te quiere decir. Selectividad total. Ahora, ¿qué pasaría si yo digo que mi interruptor aguas abajo es este, de 200 amperios? Digamos? Discriminando, ¿no? Lo que es el modelo, el relé electrónico, el frame, y llego aquí, que es 200. Nuevamente hago la comparación horizontal. Listo. Aquí yo ya tengo un valor, 4.8. ¿Ya? ¿Qué quiere decir 4.8? Eso está expresado en kiloamperes, por si acaso. 4.8 kiloamperes. Quiere decir que esa combinación, este arreglo de interruptor, este cabecera de 400 con todo este, el modelo y demás, con este interruptor de 200 amperios, y van a ser selectivos y van a coordinar hasta 4.8 kiloamperes. ¿Ya? Eso quiere decir, o sea, como que tú tuvieras selectividad parcial, ¿no? Porque hasta cierto valor son selectivos. Si tu falla es de 5 kiloamperes, ya no son selectivos. Puede que actúe el interruptor cabecera, ¿ya? Antes de despejar el interruptor de 200. Eso quiere decir este valor numérico, ¿ya? Pero bueno, a veces, ¿qué pasa? Un ejemplo rápido. ¿Qué pasa aquí? Tu interruptor cabecera es este, ¿no ves? De 400. Estos coordinan hasta 4.8 kiloamperes. ¿Ya? Belleza, muy bien. Interruptor 1, interruptor 2. Y por los cálculos que has hecho en el software, en tu estudio de cortocircuito,
eh, te dice que en esta barra la máxima corriente de falla, un ejemplo nada más, ¿no? Es de 2 kiloamperes, ¿ya? Ya, muy bien. Con ese valor, si yo voy a la tabla y comparo y digo y analizo, si estas dos protecciones coordinan según la tabla hasta 4,8 kiloamperes y mi falla es la máxima esperada 2 kiloamperes, ¿cómo considero este valor? ¿Aún lo sigo considerando como selectividad parcial o ya pasaría a selectividad total? Si mi estudio me está diciendo que la corriente de cortocircuito máxima en este tablero es 2 kiloamperes y estas dos protecciones coordinan fácilmente hasta 4,8 kiloamperes, yo digo y se resume que son selectivos totales, uno y 2, porque mi falla máxima va a llegar hasta 2, pero estos interruptores coordinan hasta 4,8. ¿Qué quiere decir? Cuando llega el valor máximo de falla esperada en esta barra, en este tablero que es 2 kiloamperes, aún estos interruptores coordinan. El 2 va a despejar la falla, ¿no? Va a despejar la falla. Y nunca tendría que llegar a 4,8 porque la máxima que yo he calculado que va a ser es 2. Y eso pasa, ¿no? No necesariamente tenemos que buscar la letra T. Podemos buscar un valor determinado y analizar cuánto es la corriente de falla en ese punto y hasta cuánto coordinan esas protecciones. Y si está por debajo de este valor, la corriente máxima esperada en esta barra, entonces se vuelve selectivo total, para mi caso, ¿no? Para mi caso particular. Es lo que quería reflejar aquí con la tabla igual, ¿no? Y explicarles un poco más cómo se hace el análisis. Y otro concepto importante es lo que es la afiliación, ¿no? O el backup también, que de forma superficial la vamos a tocar en el entrenamiento. Filiación y backup, pues al final simplemente es como que optimizar o eh, de alguna forma colocar una solución más económica, garantizando la integridad de las protecciones, pero sin embargo perdemos selectividad. Si tú tienes filiación o backup en un tablero, ¿qué quiere decir? Que no tienes selectividad, pero puedes colocar interruptores más económicos. Eso se les va a explicar, ¿no? En el entrenamiento. ¿Qué quiere decir backup? ¿Por qué utilizar backup o otro método selectivo, ¿no? Tiene su beneficio el backup y filiación para tableros donde, por ejemplo, una solución me dice que sí o sí tengo que utilizar interruptores, eh, cajas moldeadas, por ejemplo, aquí, ¿ya? Pero si yo utilizo backup, puede que estos interruptores ya no sean las cajas moldeadas, sean los pequeñitos, siempre y cuando mi interruptor cabecera sea el adecuado. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una combinación de interruptores que te garantice que estos breakers pequeñitos van a aguantar cierta corriente de falla esperada en la barra, ejemplo, 30 kiloamperes. Y mis interruptores pequeños me dice que aguantan 10 kiloamperes. Es un ejemplo, ¿ya? En su ficha técnica. Cualquiera diría que estos 10 kiloamperes de este interruptor pequeño no son suficientes para soportar una corriente máxima de falla de 30 kiloamperes. Puede que pase. ¿Y qué va a pasar con este? Se va a romper, va a explotar, se va a dañar. Pero con backup y filiación, ¿qué es lo que conseguimos? Si tú colocas cierta combinación de interruptor aguas arriba o en la cabecera, cierto modelo y gama, que tengan igual, como una tabla de selectividad se lo presenta, ¿no? Cada fabricante. ¿Qué pasa? Si es una buena combinación y está probada por el fabricante, este arreglo que tú has hecho, si tiene backup o filiación, puede que ahora este interruptor, si bien en su ficha dice 10 kiloamperes como poder de ruptura, con esa combinación y ese arreglo, puede que sea 40 kiloamperes, o figure o actúe hasta 40 kiloamperes. ¿Qué quiere decir eso? Estás ahorrando, en lugar de colocar un interruptor caja moldeada, uno pequeñito, pero con esta combinación, este poder de ruptura ha crecido hasta 40 kiloamperes. Entonces, estos 30 kiloamperes los va a soportar, pero en esa situación el interruptor cabecera es el que va a actuar.
¿Ya? Básicamente eso es filiación y backup. Hay alguien que levanta la mano. Adelante, Jorge. Ingeniero, tengo una duda ahí. Por ejemplo, si el dispositivo de protección está diseñado constructivamente para soportar 10 kiloamperios, eh, ¿de qué manera entonces constructivamente o qué nos garantiza que llegado a los 30 kiloamperios el interruptor no se va a destruir, ¿no? O que sobrepase Ya, los 10 kiloamperios, ¿no? ya, ya. Sí se entiende eso, Jorge. Lo que pasa es que esa solución que te digo de filiación y backup está aprobada por los fabricantes. Como te digo, no es cualquier combinación, son ciertas combinaciones de interruptores cabecera y aguas abajo. No cualquiera lo va a hacer. Y eso tú dónde lo vas a verificar o validar. Son en sus tablas de filiación o backup precisamente. Como te digo, es como que si este fuera el hermano mayor y este es el hermano menor. Como, como les había explicado, por más que te diga este interruptor, yo soporto hasta 10 kiloamperes, pero si yo tengo esta combinación y tengo, por ejemplo, a mi hermano mayor, si lo podríamos decir así, que este se va a sacrificar o va a actuar antes de que yo me dañe. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Que tu poder de ruptura ha aumentado con esa combinación. ¿Y quién lo garantiza, Jorge? Lo va a garantizar el Q3. Y eso es donde se refleja en las tablas de filiación y backup. Tú tienes que ir a la tabla de filiación y backup y ver la combinación que se va a hacer. Este interruptor con este interruptor, ¿cómo se comporta? ¿A cuánto incrementa el poder de ruptura? Y también lo vamos a visualizar en el software, ¿no? Porque también en EcoDial y bueno, los tres software te dicen, ¿no? Por backup, esto, su poder de ruptura figura como esto, o sea, aumenta. Y esa certeza, como te digo, es con la combinación probada por el fabricante y tiene que respetarse, ¿no? Y el que va a actuar y el que va a soportar toda esta corriente de falla hasta 30 kiloamperes es el interruptor cabecera. Por eso te digo que este interruptor es el que va a perturar siempre y no va a haber selectividad. Estos están llamados como que a cumplir la función para proteger el alimentador, no nada más, los cables. Pero has ganado ahí, ¿no? Has optimizado en vez de colocar, digamos, cajas moldeadas, interruptores pequeños. Es lo que pasaría, Jorge. No sé si se ha aclarado tu duda. Mm, sí, sí, ingeniero. Lo que pasa es que debo entender, por ejemplo, que ese tablero que agrupa todo ese nivel, a ese nivel de cortocircuito debe estar preparado, entiendo, para 40 amperios, ¿no? Entonces, o sea, toda la ferretería, ¿no? Entonces, no, si bien me entiendo que actúa, ¿no? O sea, no es que tampoco llegue a los 40 kiloamperios, quiere decir que actúa como barrera hasta los 10 kiloamperios, ¿no? Ah, ya, ya. Los cuarenta kiloamperios es un ejemplo nada más. Quiero reflejar ahí que cuando vayas a las tablas de filiación o backup, el interruptor figura como otro valor de poder de ruptura. Ejemplo, le estoy poniendo 40 kiloamperes. Ahora, lo que tú dices del tablero, el barraje y demás, tiene que estar diseñado para la corriente máxima esperada, ¿no? 30 kiloamperes. Es lo que te podría decir, Jorge. Ya, ok, dije, gracias. A vos, Jorge, más bien por la participación. Entonces, lo que buscamos en el curso es aprender una metodología, ¿no? Realizar ejercicios y leer correctamente lo que son las tablas de selectividad, que al final cada software lo tiene embebido y podríamos ya como que agilizar más rápido el estudio. Pero no está de más aprender primero a leer la tabla de selectividad para ubicarse bien las soluciones que podríamos adoptar. El temario se les va a pasar ya por medio del grupo. Le voy a pedir al coordinador que se les pase. Pero básicamente los primeros dos módulos son teóricos, donde vamos a ver las protecciones eléctricas, las características, qué tipos de coordinación hay, qué métodos hay, tipos de falla. También vamos a ver lo que son las puestas a tierra, los esquemas de puestas a tierra, que al final eso conlleva a los valores de corrientes de falla esperadas, o sea, las magnitudes. Afecta eso, ¿no? Vamos a tener el módulo 3. Vamos a comenzar con lo que es el software Simaris Design de Siemens.
para lo cual se les va a enseñar con un video ya grabado cómo se hace la instalación y la activación. Por si acaso, bueno, el software necesita una licencia, ¿no? Para poder utilizar el módulo de selectividad. Sin embargo, para el entrenamiento se les va a otorgar un usuario y contraseña para que puedan hacer el uso, ¿no? En la práctica. Y posterior al curso, también ese usuario y contraseña se les va a otorgar, ¿no? Un tiempo determinado más. El módulo 4 aún sigue con el Simaris Design. Vamos a hacer un desarrollo de análisis de curvas, de ver cómo los errores o las advertencias que te arroja el mismo software para poder analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que me está pidiendo el software, qué advertencias, qué errores hay. Y el módulo 5 también, finalmente terminamos con lo que es el Simaris Design. Si bien abarca 3 módulos, lo que es el Simaris, el primer software, es importante conocerlo porque nos permite poder visualizar de mejor manera este software, ¿no? Y vamos a hacer como que el paso a paso para hacer el análisis. Ya para el módulo 6 vamos a utilizar lo que es el software de ABB. Este sería el Partner Hub de ABB, ¿no? El Doc Web, que es en la nube. Igual lo mismo, se va a hacer el análisis, el reconocimiento de la interfaz, la introducción de datos, la parametrización por ejemplo, cables, cargas y algunas otras consideraciones. Y se va a hacer el mismo análisis, hacer un estudio, ejemplos prácticos, ¿no? Y para lo que es el módulo 7 también lo mismo para el software de ECODIA, el de Schneider, reconocimiento de la interfaz, ejercicios prácticos, análisis, exportación de reportes, y bueno, básicamente eso, ¿no? Todo lo que conlleva un estudio de selectividad y coordinación. Y el módulo 8 ya está destinado para un examen teórico y práctico, ¿no? Para poder tener la constancia de que ustedes han aprovechado el entrenamiento y han podido de alguna forma percibir los conceptos presentando un examen práctico, ¿no? Sobre todo. Eso va a tener un valor para lo que es la extensión del certificado como aprobación, como que el certificado de aprobación y no certificado de participación, que es diferente, ¿no? Básicamente es lo que hemos ido adoptando durante las otras ediciones que nos ha resultado beneficioso, ¿no? Para poder de alguna forma retribuir a la inversión que ustedes están haciendo para este tipo de entrenamiento o curso que están tomando. Y bueno, básicamente sería eso, ¿no? Al final este estudio, esta selectividad, no tiene que ser visto como que un lujo técnico, tiene que verse más allá, tiene que verse como que evitar fallas menores que detengan operaciones eh, importantes o procesos importantes. Eso sería por mi parte, señores. Sin embargo, les voy a mostrar más o menos cómo es la interfaz de los software para que lo vayan, para que vean, ¿no? Adelante, Jorge. Y una consulta, ¿es viable, digamos, yo tengo un sistema eléctrico en una planta y que, bueno, a veces en una planta a veces crece de una forma desordenada porque, bueno, de repente tocó hacerlo así y siempre hay una parte neurálgica que es el sistema de data, ¿no? Que algunos sí le toman mucha importancia porque, bueno, ahí está su tema contable, todo lo que con ello lleva. La pregunta es, ¿solamente se puede hacer un sistema de coordinación para este sistema eléctrico puntual de data, por decirlo así? Ya, se puede hacer, si podríamos tomarlo el data center como que un punto importante dentro de la instalación, tú puedes hacer el diseño para ese tablero que va a alimentar ese data center, ¿ya? Pero obviamente el interruptor cabecera que va a estar asociado a tu data center tiene que tener correlación o también selectividad con el interruptor cabecera superior, ¿no? O sea, habría que ver cómo es el unifilar, por ejemplo. Entonces yo no te podría decir que de hacer se hace. O sea, yo puedo crear mi propio tablero que alimente el data center y que todos los circuitos sean selectivos con su cabecera. Pero tengo que ver más allá, ¿no? Tengo que ver ese interruptor cabecera con quién coordina y cuáles son los interruptores aledaños. No vaya a ser que, por ejemplo, del data center, como tengo otro alimentador, otro circuito aledaño, puede ser la parte de la instalación o otra parte, vaya a pasar una falla en esa instalación, en ese agrupamiento de cargas, y bueno,
el interruptor cabecera que alimenta tanto tu data center como la parte del proceso, del otro proceso, no coordinan, no son selectivos, capaz si esa otra parte vaya a afectar el cabecera que alimenta tu data center, ¿no? Habría que analizar un poco más eso, de hacer un tablero selectivo para tu propia carga que vas a utilizar dentro del data center, lo puedes hacer. Pero tendríamos que analizar más arriba, ¿no? Tendríamos que ver los aguas arriba sobre todo, para ver realmente si realmente la parte del data center no va a sufrir alguna parada o corte de suministro por afectación de otra área de la instalación. Habría que ver el unifilar, ¿no? Porque con eso se evalúa mejor. Consulta, Inge. Adelante, Rolando. Eh, bueno, se ha visto que se está proponiendo tres software, ¿no? De las tres softwares, ¿cuál es el más utilizado, o bueno, el más empleado? Y si hay, los resultados son los mismos o difieren en algún porcentaje, eh, los tres, entre los tres. Ya, Rolando. En esa parte, los tres software se alinean a lo que son las normativas de cálculos de cortocircuito. También se alinean a lo que es el diseño de instalaciones eléctricas en baja tensión, bajo normativa internacional, ¿no? La IEC. Entonces, el usar un software o el otro ya depende del proyecto, depende también de la industria, porque hay industrias que heredan ciertas marcas, otros prefieren Siemens, otros Schneider, otros ABB. Entonces, va a depender de cuál de esas tres marcas están pidiendo que realices. Decirte cuál es la preferida y cuál no, dependerá mucho, ¿no? El- por ejemplo, visualmente o por la interfaz que te ofrece, para los proyectos nuevos y que no están casados con ciertas marcas, yo prefiero trabajar con el Simaris Design porque te presenta resultados más precisos y te permite hacer modelamientos de sistemas más personalizados. ¿Qué quiere decir? Niveles de tensión que tal vez no están bajo normativa. Por ejemplo, en EcoDial, en Schneider, tiene ciertos valores de tensión para lo que es media, ¿no? Para tu acometida de media. No te permite colocar valores eh, propios de tu sistema. Entonces yo prefiero siempre, si no está casado la industria o el diseño con alguna marca preferida, pues optar por Simaris Design de Siemens. No porque sea la mejor, sino que a mí me resulta más práctico y los resultados son más, se podría decir, no más precisas ni más confiables, sino que te presenta valores más personalizados, como te digo. Tú puedes ajustar mejor ahí tus niveles de tensión, carga y demás. De los tres, yo optaría por el Simaris Design. Sin embargo, como te digo, dependerá de la industria, dependerá si te dicen con ABB o con Schneider, ¿no? Pero lo que sí no recomiendo, si van a hacer un diseño desde cero, que mezclen, ¿no? Las marcas, porque al final no, las marcas hacen sus propios experimentos, sus propias tablas de selectividad, y la combinación de diferentes marcas, al menos en los interruptores pequeños e incluso hasta cámara, digo, interruptores cajas moldeadas, no se puede tener una certeza si realmente coordinan o no, son selectivos o no, entre diferentes marcas. Ya con los bastidores abiertos es diferente, ¿no? El análisis, pero hay que hacer un análisis más profundo. Yo sugiero que si van a hacer un diseño, se casen uno con una marca que ustedes manejan o están más familiarizados y que no mezclen con otras marcas. Es lo que podría decirte, Rolando. Ya, gracias, Inge, comprendido. De nada, Rolando. Este es la interfaz de lo que es el programa Simares Design de Siemens. Básicamente este es un unifilar, un ejercicio, y podríamos aquí tener lo que es el módulo de selectividad. Básicamente son colores ilustrativos, ¿no? Cuando tú tienes color verde significa que tienes selectividad total, que quiere decir que estos interruptores, 5 interruptores que están pintados de verdes, coordinan con su interruptor cabecera, ¿ya? Al principal. Y lo mismo vas abajo, estos 4 cargas, coordinan o son selectivos totales con su interruptor cabecera. Y lo mismo para las otras partes de la instalación. Y lo que es pintado en color amarillo significa selectividad parcial, ¿no? Que básicamente eso es para ciertas partes de la instalación.
Eso podríamos mostrar aquí. Obviamente aquí tenemos todo lo que son las pestañas para hacer la edición, la personalización, el modelamiento, la introducción de elementos, tableros, cargas, cables y demás, ¿no? Y dentro de los cables, dentro de cada elemento, tenemos ahí para poder parametrizar el cable, si es de cobre, si es de aluminio, qué tipo de aislación, qué tipo de instalación, eh, qué factores de reducción podríamos optar. O sea, también te hace el diseño, ¿no? O sea, el dimensionamiento de los cables. Lo que es muy importante, ¿no? Para lo que es el estudio, porque al final, tanto la sección del conductor como la longitud que le vayamos a poner va a afectar a lo que son las corrientes de cortocircuito en los ramales, ¿no? En los tableros también, en los subtableros y en las caras finales. Es muy importante eso. Y bueno, básicamente es lo que les quería mostrar aquí. Tenemos todo lo que es la interfaz del Simaris Design. También tenemos lo que es Ecodial, tenemos aquí lo que es Schneider. Lo mismo, aquí podemos visualizar las curvas de actuación, ¿no? Si están solapadas, si te dice selectividad total, entonces tú ya tienes que analizar eso, ¿no? Entre las combinaciones de interruptores. Y también tiene su propia interfaz donde te permite colocar elementos, ¿no? Cargas, transformadores, acometidas, y otras consideraciones. También puedes personalizar, ¿no? Lo que son los conductores. Por ejemplo, nos vamos al conductor, puedes ir a propiedades, colocas aquí la longitud, tipo de aislamiento, tipo de instalación. Están enfocadas de acuerdo a la normativa internacional, la IEC 60364, si mal no recuerdo, pero las tres te manejan esta normativa. Eso sería como que el webinar informativo. Cualquier información o detalle particular para el alcance o lo que se vaya a ver en el curso, también lo pueden hacer conocer al coordinador del Instituto CEPRA. Y yo voy a estar atento, ¿no? A responderles si se va a tocar o no cierta consideración, ciertos temas, ciertos tópicos que ustedes quieren tocar, ¿no? En el entrenamiento. Básicamente esa sería mi presentación, señores. Muchas gracias por su asistencia. Eh, Y bueno, recalcarles que este curso está enfocado para poder un poco introducir lo que es este estudio de selectividad, porque no está muy difundido, al menos en nuestro medio, y que los proyectos tienen que nacer con este tipo de consideración, ¿no? Y esto nos va a servir a todos, desde la parte de supervisión, desde la parte incluso de construcción de tableros, y bueno, eso por mi parte, señores. Muchas gracias. Les dejo descansar, señores, que tengan buenas noches. Estamos hablando, ya coordinen con el encargado del instituto para las inscripciones, ¿no? Porque el día lunes estamos por iniciar este curso y simplemente decirles gracias nuevamente por su asistencia. Hasta luego, señores. Hasta luego, Yuri. Hasta luego, señores.